Hola, hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Sembrando Diálogos. Hoy nos encontramos nuevamente en el espacio Matasur, en el que vamos a grabar un nuevo capítulo, ¿cierto? Con una tremenda invitada. Les agradecemos desde ya a quienes nos están ayudando con el sonido, Zadkiel y Martín, que son hoy día quienes nos están apoyando como para que este capítulo salga maravilloso. Hola a todos y a todas. Bien, sumándome a las palabras de la Consu, queríamos contarles que hoy en día el capítulo se va a tratar de reflexiones sobre maternidad, psicoanálisis y literatura. Y para eso tenemos una gran invitada, muy querida, amiga también, conocida en mi primer puesto de trabajo. Así que les quiero presentar a Raiza Parra, que se va a sumar después de darle la introducción con este pequeño texto. Entonces, para introducir, si existe la mínima esperanza de que haya un futuro, una vida, es justamente gracias a los cuidados ínfimos, pequeños y cotidianos que históricamente y hasta hoy han sido relegados a las mujeres. Y con esto, para comenzar, le damos la bienvenida a Raiza. Hola, muchas gracias por la invitación. Bienvenida. Gracias por venir a este espacio. Sí. Súper. Ya, pues como vamos a hablar de maternidad, literatura y psicoanálisis, más que hablar de algo en particular, de cada uno de los, digamos, de estas grandes categorías, conversemos, por ejemplo, sobre qué sabe una madre, cuáles son los paradigmas de la maternidad, qué sabe una madre sobre su guagua, y qué sabemos también de la madre. Entonces, primero, ¿qué sabe una madre? Esta madre sabe que los bebés dan un motivo para vivir, pero que también son un motivo para no morir. Te prohíbe morirte. ¿Sí? También una madre sabe que tener un bebé es no poder disponer de la propia vida, la preocupación de tener que protegerse de la enfermedad y de la muerte, porque la salud y la vida de una mujer también son muy necesarias para su hijo. Y por último, una madre se entera con la llegada de su hijo, de su hija, que lo que espera no corresponde realmente a lo que ocurre, ¿sí? Y a cada uno le va a corresponder arreglárselas con eso, ¿sí? Qué potente comenzar con esta temática y como te decíamos desde antes, como agradecerte, porque es tan importante poder abordar o reflexionar sobre lo que tiene que ver con la maternidad hoy en día, cómo se percibe desde la sociedad, cómo lo vivencia, la estructura social, lo que se te impone, como esto de la buena madre, no sé qué potente. Y todos los cambios que trae también. Yo pienso como en el tema de la expectativa igual. Como queramos o no, la maternidad, la paternidad también, pero la maternidad sobre todo viene súper llena como de ideales, por poner un nombre, tal vez no es esa la palabra, pero como de ideas preconcebidas de lo que significa o no ser mamá. Esta idea de como que, ay, cuando nazca tu guaguita, te va a aparecer como el instinto materno de inmediato, como que, uy, como tener un hijo es lo máximo, como que, uy, qué maravilla, como la maternidad, como que una mujer no está completa si no es madre, un montón de cosas como que son ideas culturales y sociales que al final están interceptando a esta mujer que toma la decisión, quiero pensar, de ser madre, ¿cierto? Porque no siempre también es una decisión como solo propia. Yo pienso, no sé, en las mujeres de antes, quizá me estoy yendo a la bola, pero como yo trabajo más con población más grande, más adulta, personas mayores, yo he tenido muchas mujeres mayores que me han dicho, yo no quería tener hijos, pero en la época en la que yo crecí, eso no era una posibilidad. O en mi familia, no sé, era común que todas las mujeres tuvieran 4 o 5 hijos, por lo tanto, yo tampoco podía tener menos de 3, por lo menos. Como una cosa así media, como bien extraña, que uno de repente, quizás en la actualidad, uno diría, qué raro esto, ¿no? Entonces pienso un poco como con las 3 frases que tú nos planteabas recién, Raiza, como en cómo este hecho, esta decisión, consciente o no consciente, colectiva o individual, tiene una repercusión que va a ser eterna, como infinita en esas madres. No sé cómo decirlo, porque más allá de que tú puedas tener o no a tu hijo, es un hito que va a marcarte para siempre.
Y en esa línea, Consu, yo tengo la impresión de que cuando uno decide ser madre y tener un hijo, una hija, como que la visión del tiempo cambia y uno empieza a mirar a futuro. Pero no a futuro como en términos de propositividad vital o de proyecto vital, sino como que el tiempo se va hacia adelante. No sé, al menos así me lo he vivido yo. Voy a tomar una cosa que dijo la Consu que me llamó la atención, como esto de esta idea como occidental, ¿verdad?, de la maternidad, como un estado plácido, un estado gratificante, que es más bien una idea masculina de lo que sería la maternidad, y ampliamente difundida por pediatras, por obstetras, por escritores, pero por hombres en general. Entonces, en este marco, ¿verdad?, se ofrece como una relación feliz y lograda entre el ideal y lo que un hijo vendría como a colmar en la vida de una mujer. Es más, también nos encontramos con que hay madres a quienes les dicen que deben encargarse del cuidado de sus hijos, lo cual significa una negación extrema de las condiciones de dicho cuidado. Tienen que haber determinadas condiciones para que una madre pueda ejercer este rol o estos cuidados, ¿sí? Eso por un lado. Bueno, quizás complementando esa idea, la maternidad no es un asunto de una madre con su bebé. De hecho, uno no puede pensar, esto lo decía Winnicott, como que uno no puede pensar un bebé solamente, como que tiene que pensar un bebé y un cuidador, ¿verdad? Un bebé por sí solo no existe. Entonces se trata sobre el cuidado de la vida y le concierne a la sociedad en su conjunto. Y por eso también en este libro que les traje, que les quise compartir, hay una reflexión que le encontré bien bonita, que dice que la maternidad en sí, como la maternidad, ¿verdad?, no existe. Que no hay una maternidad, sino que hay múltiples maternidades. Porque con cada madre y con cada contexto en que esta madre lo es, ¿verdad?, va a existir una maternidad diferente. Entonces, en algún punto también es como miramos estas maternidades, cuáles son, digamos, estas maternidades que uno dice, hoy, pero que, como a propósito del libro, bueno, tenemos un libro acá que se llama Mucha Madre, ¿verdad?, donde justamente se llama Mucha Madre a propósito de una, que yo tengo entendido como una frase mexicana de poca madre, que es cuando hay mujeres que son madres que no cumplen con estos ideales. Entonces, también esto nos permite pensar que si yo escojo un modo de ser madre o un modo de maternidad, como que otra persona lo haga distinto, de otra forma, como no quiere decir que está mal o que sea criticable, como hay también, por eso creo que es importante incorporar siempre una mirada feminista sobre la maternidad, ¿no? Como si una persona lo hace distinto no quiere decir que sea malo. Hay que pensar en esas condiciones donde se despliega, ¿no?, esos cuidados tan específicos, y también muchas veces tan poco cuantificables, tan poco reconocidos. Una madre puérpera, ¿no?, que tiene que pensar, por ejemplo, en la lista de supermercado, qué es lo que va a cocinar. Yo creo que eso es muy interesante para el área de ustedes, ¿no?, porque eso también es pega psíquica, po. Sí. O sea, y uno no lo... Y claro, uno escucha a las madres, digamos, es que no hice nada en el día, pero tú vas indagando, explorando, y el solo hecho de planificar ya es una actividad, ¿no? Entonces... Ahí también me gustaría escucharlas. No, como que me pasan dos cosas. Como una, pensando en lo que planteabas tú como de las condiciones para maternar. A propósito de los artículos que salieron hace poco, que hablaban justamente de que en Chile ha disminuido así, pero la tasa de maternidad así brígido, como que está en los límites como más bajos históricos, y como que la gente dice, uy, pero ¿por qué las mujeres no quieren tener hijos si ahora hay de todo? Pero tú decís como, bueno, ¿de todo qué? Yo no tengo tiempo ni para pasear a mis perros. ¿En qué minuto tengo una guagua? Como que hay una cosa ahí, que como ese todo, que al final tú decís, bueno, ¿a qué nos estamos refiriendo? Y es una pregunta que se hace a las mujeres y no a los hombres. Cuando en realidad los estudios de estos artículos han mostrado que la vasectomía ha aumentado en un 500%. Entonces, ¿de qué me estáis hablando? Como que voy a tener una guagua conmigo misma. ¿De dónde voy a sacar un sujeto, cierto, con el que construir los cuidados necesarios que planteabas tú muy, muy claramente? No le atañen solo a la mujer, es como a la sociedad en su conjunto. Entonces, ¿qué estamos haciendo para ser una sociedad cuidadora? Como, o sea, primero, no somos, pero ¿qué estamos haciendo para ir en ese camino? Sé que efectivamente la natalidad es algo que nos interesa. Pensaba en eso como primera cosa. Y como segunda cosa, pensaba un poco en lo que planteabas tú, esto de como mucha madre, como poca madre, un poco esto de como
esta sensación de culpa que tienen las madres de que siempre lo están haciendo mal. Como no importa cuánto hagan, parece que es poco, parece que es insuficiente, parece que hay un ideal de mamá al que yo nunca accedo como mamá. Yo no soy mamá, pero tengo amigas mamás y conozco a muchas personas con las que he trabajado en algún momento donde la maternidad ha sido un tema complejo. Incluso para mi propia mamá fue un tema complejo. Entonces yo pienso en eso y digo como, chuta, ¿cómo dejamos de idealizar esta maternidad poniendo los puntos y los énfasis donde efectivamente corresponden, po, que no tienen que ver particularmente con el ser buena o mala? Hay una película que yo vi hace no tanto tiempo atrás, pero que parece que es vieja, que se llama Las malas madres, que es lo vi en Netflix, y que es justamente una mamá que hacía de todo, que iba a todas partes, andaba siempre corriendo, como hacía 8000 cosas, hacía cargo de todas las cosas. Y un día dice, ¿sabes qué? Se acabó, no puedo más con esta cuestión, cagamos y yo no me voy a empezar a hacer cargo de nada. Y como que decide hacer, como no hacer lo que siempre hace, todo lo que hace. Entonces, de pronto, las otras mamás le empiezan a decir, oye, pero ¿qué te pasó? O sea, tú eras una mamá tan preocupada, claro, como, y ahora le traís McDonald's a los cabros chicos, como que no le ayudáis a hacer la tarea, o sea, eres una mala madre. Y luego ella se empezó a dar cuenta que en realidad, más que fuera una mala madre, como que empezó a alejarse como de esa expectativa idealizada de perfección extrema de las madres. Entonces yo, no soy mamá, admiro profundamente a las mujeres que sí lo son, y digo como, sí, nosotros lo hemos hablado en algún momento con la Andre, y digo como, loco, como, cuánta presión, como cuánta presión social, cuánta presión de los equipos sanitarios, cuánta presión como del spot publicitario que donde sale una mamá que acá tiene una guagua y se ve como una modelo de, no sé, de Victoria's Secret. Como terrible. No, y ahí yo sumaría también, por ejemplo, en las experiencias, porque, bueno, saben que yo tampoco soy mamá, pero sí he acompañado a muchas personas, muchas de mis amigas muy cercanas también lo son. Y yo creo que algo que surge mucho es cuando te plantean este tema como de que hacen cualquier cosa y todo el mundo las está corrigiendo. O sea, yo estaba ahí como y escuchando lo agotador que también es desde esta expectativa como de cómo tú los tienes que hacer y que no te permite tampoco a ti cómo construirte en la experiencia. Y yo le sumaría también a lo que estabas comentando tú, Consu, y lo que nos comentaste, Raiza, hace un ratito, como, no sé muy bien cómo plantearlo, pero es como si fueras mamá y dejaras de existir en otros sentidos. Como si fuera tu único rol significativo, como si era lo único que tú tienes que responder, como que, ¿dónde queda como tu historia, como tu identidad de vida que viene acompañándote todos los años hasta que una persona es mamá? Pero es como si se olvidara. Entonces es como que tú eres solo como tu hijo, tu hija, claro, madre, gracias. Sí. Pero y el resto de las cosas que para uno eran importantes, que eran significativas y que si a veces quieres hacer, como que no son bien recibidas por la sociedad. O sea, voy a poner un ejemplo que se me ocurre. Viaje, me gustaba mucho viajar y yo quiero volver a viajar y quizás el papá se va a hacer cargo de cuidar al hijo. Entonces, ¿cómo vas a viajar sola? ¿Cómo lo vas a dejar? ¿Cómo se te ocurre? Entonces, yo creo que se van mezclando muchos temas acá, como... Es heavy. Estaba pensando que interesante lo que hice, André, me hiciste acordarme de un texto, bueno, de la zona de Montesino, que es una antropóloga chilena, si no me equivoco, pero que está citado en un trabajo que hizo Marta Bardelli, que es una psicoanalista también de nuestro país, que es muy buena, y que ella toma esto del Mamitas de Chile, ¿no? De la Lucía Iriart en dictadura, hablaba a las mujeres las mamitas de Chile, como este cuerpo pura ternura, pura dulzura, donde otros espacios, otras posibilidades no existían. Lo que dice la Consu también me quedó como dando vueltas, como esto de los ideales, de la expectativa, me hicieron acordar de un libro que es muy bueno, que se los recomiendo, de la Lina Mervane. Lina Meruana también es una escritora chilena y tiene un libro que se llama, bueno, muchos, pero uno de ellos se llama, es una diatriba contra los hijos. Es cortito y es muy entretenido, donde ella en algún punto reafirma su posición de no ser madre, ¿ya? Pero va tomando una serie de situaciones, ¿no? O al menos así me interpeló. Por ejemplo, digamos, madres que no sé, por A o B razón tienen que extender la licencia del postnatal.
¿no? Y está como esta voz, ella se aprovecha el sistema, sigue con licencia y no va a trabajar, obvio que se queda flojeando con los hijos. Y tú ahí dices, chuta, pero tiene con quién dejar a los hijos serán propensos a resfriarse. O sea, recordemos que la licencia para los padres hasta el año de vida de los niños. O sea, después de eso es como tu hijo se enfermó una semana y bueno, que no te lo puedes volver a meter, ¿cachai? O sea, ¿qué haces, no? Esa es una. La otra es como, es una mala madre, abandonó a sus hijos y el pobre padre quedó a cargo de ellos, ¿no? También hay historias así. Y hay uno, digamos, creo que es importante preguntarse, bueno, ¿qué le pasó a esa madre que se fue de ese hogar? ¿No? Como otra, por ejemplo, ¿no? Como ella ni pesca a sus hijos, pasa trabajando nomás, quizás no debería ni ser mamá. Y uno ahí se podría preguntar, por ejemplo, ¿qué del trabajo sostiene el deseo de maternar? ¿Para qué estudió oficios y carreras si no fue para ejercerla? ¿Y por qué va a reprimir su deseo, digamos, materno por el trabajo? ¿No? No, yo creo que ahí es lo que estaban como compartiendo al principio, como el peso de las creencias y de la sociedad, pues, ¿cachai? Como, porque finalmente es una sociedad que está preocupada del tema de la natalidad, pero tampoco cuida o propone algunas cosas. No quiero ser tan tajante, obvio que sí hay cosas, pero hay muchas cosas que quedan como desprovistas, no miradas, como esto mismo que tú dices. ¿Ya qué pasa si se enferma? Como, ¿qué pasa cuando no hay redes de apoyo? ¿Qué pasa cuando no hay cuidados? ¿Qué pasa con estas mamás? Nosotras yo creo que lo vemos mucho en el trabajo también, que tuvieron problemas quizás con el papá de los hijos, no hay más red de apoyo, tienen hijos con alguna situación o condición de salud, no tienen con quién dejarlo, no tienen ingresos, no pueden trabajar. Y ahí hay un sistema que están dando todo el rato como vuelta. Entonces, ¿qué les cae a ella? Ah, pero ¿para qué tiene hijos? Por ejemplo, No, que son cosas que uno escucha en la cotidianidad, como muy libre, sin un análisis profundo de las situaciones por las que una persona podría estar en esa como condición. Y que creo que son ¿Sabes interesantes qué? de mirar. Complementando eso, me acuerdo de no me acuerdo si era un meme, un reel, un algo. Puede ser un memazo. No sé si era un meme, pero era como estos típicos comparación mamá-papá. Entonces decía, por ejemplo, no sé, mamá jugando con el niño, mamá jugando con el niño. Papá jugando con el niño, hoy el papá preocupado de sus hijos. Como mamá llevándole McDonald's al cabro chico, hoy qué despreocupada. Papá llevándole McDonald's al cabro chico, hoy qué papá más entretenido. Como, Juan, y tú así como, a ver, como amigo, ¿qué onda? Porque existe esa diferencia como de género asociada a los cuidados de los niños. De hecho, hay una investigación que salió el 2020, yo sé que estamos en pandemia y todo, pero no sé cuánto habrá cambiado en la actualidad, que fue un reportaje que creo que, si no me equivoco, salió en La Tercera o en El Mercurio, no lo recuerdo, que hablaba de cuántas horas gastaban los hombres en cuidado de sus hijos. ¿Ya? Y se descubrió en pandemia, donde estaba la embarrada y todos vivíamos dentro de las casas y todo, que a los entrevistados, que era un número importante de hombres, gastaban 0 horas en el cuidado de sus hijos. 0. De hecho, el artículo se llama El hombre cero, si quieren lo buscan, más que lo encuentran. El hombre cero, que era justamente que un porcentaje importante, más del 70% de los entrevistados, gastaba 0 horas en horas de cuidado. Y era como de ningún tipo de cuidado, o sea, no es como del colegio, es como de nada. Entonces tú ahí decís como, wow, a propósito de lo que hablábamos recién del maternar, cómo esa madre es madre en un contexto de no cuidado. Porque al final, cuando yo estoy cuidando sola, yo le estoy entregando mis cuidados a un otro, pero tengo pocas oportunidades de entregarme cuidado a mí misma en ese proceso de cuidar a un otro. Que uno lo ve en los cuidadores, por ejemplo, de personas que tienen a veces trastornos de salud más graves, pero que también se da en madres que tienen niños más pequeños, ¿cierto? Que ocupan más tiempo porque efectivamente tienen menos autonomía. Entonces, ¿cómo de a poco tenemos pocos apoyos en ese espacio? Las madres tienen pocos apoyos en ese espacio. ¿Sabes qué, Consu? Estoy de acuerdo contigo en el tema que hay como ciertos ideales de género ahí y que también a nosotras nos compete convocar y habilitar a los padres de los hijos. Por supuesto, hay situaciones que son graves, son extremas y no hay un problema de salud mental muy grave,
pero en general también a propósito de todo esto que hemos venido hablando, como de las exigencias que uno se la tiene que poder con todo, también uno a veces se olvida de habilitar al otro ahí. Sí. Entonces también es interesante ir pensando, como dijiste hace un rato una cuestión que me encantó, como esto de construir cuidados, como algo que se pueda hablar. Por ejemplo, no sé, acordar ciertas funciones en las mañanas, acordar ciertos horarios de cuidados, distribuir las funciones, porque también a veces uno, estoy hablando en contextos que salen de lo extremo. Claro, como por supuesto. de la digamos, de abandono paterno y cosas así, también es importante que uno pueda habilitar al otro, no sé, bueno, un ejemplo muy tonto, así como ya, ponle el pañal. Lo pone pésimo, ok, ya. Pero le puse el pañal, ya. Y ir aprendiendo más también, ¿no? Es como... Y yo creo que ahí también hay un movimiento que lo encuentro muy bonito en general en los vínculos, ¿no? Estamos pensando en la maternidad, pero la posibilidad de restarse para que el otro pueda aparecer. Entonces yo creo que acá cuando hay un padre dispuesto, disponible, también hay que saberse restar para que el otro aparezca. Entonces, por eso creo que esto es como... Y bueno, por otro lado estaba pensando el tema de los cuidados que mencionaron, como otras frases, ¿no? Así como, ¿vas a meter al niño en el jardín todo el día? Como, pobrecito, va todo el día al jardín. Y ahí es heavy igual esa transición cuando el niño entra al jardín, ¿no? Porque un destete para ambos lados. Sí, bueno, también para el padre, para no dejarlo tan fuera, ¿no? Claro. Entonces, pero ahí uno se pregunta como, ¿por qué no se contempla la sala cuna o el jardín como un sistema de cuidado especializado? O sea, hay personas que yo escuché el podcast del otro día de los cuidados, cuánto se invierte uno en formarse en cuidar. O sea, estamos hablando de parvularias que se forman en cuidado. Sí, claro. No estáis dejando a tu hijo en el ganadero, ¿no? Es como... Entonces también ahí puedes reconocer a tu hijo de a poco también como un sujeto de derecho, ¿no? Él también tiene derecho a tener su propia red de apoyo. Claro. Si tiene un mal día, oye, quizás no quiere un abrazo tuyo ni del papá, quiere un abrazo de la tía, por decirle algo, ¿no? ¿Qué estatuto tiene el cuidado externo, verdad? El que proporcionan los padres. Sí. Oye, como que nunca lo había pensado de esa manera. Pero amo. Pero es demasiado necesario mirarlo. Bueno, ahí tenemos el adultocentrismo metido, pero en las porque es verdad, como desde la perspectiva también uno lo habla siempre desde los adultos, desde elegir quiénes son tus redes, quiénes son tus figuras significativas, qué quieres, quién te puede apoyar, qué quieres hacer. Y es tan válido pensarlo desde la infancia. Brígido. Sí. Como que estoy impactada. Es heavy porque uno no lo piensa nunca. Y creo que pensarlo desde otro espacio también nos permite mirarnos a las mujeres que maternamos. Yo me voy a poner ahí, aunque no lo estoy haciendo, desde otro lugar también. Que me parece como bacán. A propósito de lo que tú planteabas, yo tengo una amiga, perdona Katy, tengo una amiga que tiene un hijo y que a propósito que su hijo fue por el jardín a un paseo sin papás, ella estaba como ella lloró. El hijo estaba feliz arriba del bus, yéndose. Y ella lloraba como, no, es que mi hijo fue solo sin mí. Y yo decía como... Pero que está bien eso. O sea, claro, está bien, pero a propósito de lo que habláis tú, como como bidireccional, ¿no? De como, chuta, parece que... no quiero decir soy menos necesaria, pero como que mi cuidado como que puede ser relevado por un otro. Yo creo que tiene que ver con eso. O sea, reconocer que uno a veces no es tan necesaria y que la medida en que tu hijo crece, menos necesaria vas a ser. O sea, digamos, guardando las proporciones, siempre va a ser el padre un tema, la madre un tema para todo ser humano, ¿no? Pero claro, también hay que hacer una suerte de duelo, ¿no? Claro. De cómo tu hijo, a medida que va ganando más autonomía, también te va necesitando menos. ¿Y qué hace uno con eso? Reencontrarse también de nuevo con uno misma, ¿no? Porque el primer año en particular, como que uno no cacha dónde parte el cuerpo de uno y termina el cuerpo del otro con un bebé, ¿no? Como claro. en este cuerpo a cuerpo, justamente. Entonces, va ganando autonomía y claro que hay ahí algo que poder soltar, ¿no? Y reencontrarse, digamos... Como que, claro, uno encuentra en las esquinas de uno misma todo el tiempo, en la esquina que uno vaya aparece un hijo, ¿no? Pero también hay un recorrido antes de llegar a esa esquina. Con eso uno se encuentra cuando, digamos, puede acusar recibo de que ya no es tan necesaria uno. Yo creo que es importante eso. Y insisto, creo que hablar de esto nos permite también pensar los vínculos en general,
Desde otro lugar. Exacto, como si yo, por ejemplo, no soy tan necesaria para mi pareja o no soy tan necesaria para mi amiga. Eso no quiere decir que no me ame, por ejemplo, por decirle algo, ¿no? Claro, obvio. Igual pasa algo choro, ahora que lo pensé, lo ponía así, como esto de los destetes, ¿no? En general, te pensando como pequeños duelos, ¿no? Y como duelos del rol, probablemente, no lo sé. Y qué difícil como es para las mamás el destete del hijo, pero también como que ese destete lo van viviendo como a lo largo de la historia de ese hijo, porque claro, al principio puede ser el jardín, después cuando aparece la primera polola, pienso, o el primer pololo, no sé, cuando seas adolescente y te dice, ay, me cargáis, no te entiendo, no me entendí, no sé, cualquier cosa, cuando se va de casa, como que al final ese es un destete como un duelo, como sistemático, no sé cómo decirlo, como que va a ir como evolucionando en el tiempo, a propósito que evoluciona tu hijo, pero que también es sistemático en el tiempo, porque efectivamente te vayas a tener que enfrentar a esta como destete en distintos espacios. El primero es físico, tal vez, después emocional, después es, no sé, ¿cachai? Como mental, no tengo idea, como que hay como fases, no sé cómo llamarlo, como niveles. Y lo subjetivante que es eso, porque la medida en que tú logras restarte, ¿no? Como hacer tu destete, le permite a tu hijo que se vaya apropiando de un deseo que es propio, ¿no? Claro. Como esta posibilidad de subjetivación. Estaba pensando, pero me voy a ir por otro lado, parece. No importa, este podcast es así. Ustedes lo trataron y me hizo mucho sentido un poco cómo los equipos de salud nos aproximamos a las madres, porque, digamos, en nuestras disciplinas está la famosa anamnesis, ¿no? Que no es que esté mal, o sea, está bien que tengamos eso antecedente, pero en algún punto poder capturar que mira esta madre de su hijo, creo Claro. que eso sería muy importante, ¿no? Como, y ahí les quería leer un pequeño fragmento de un libro que se llama La orilla del mar, de Verónica Olmi, que es una actriz que también es escritora. Es un libro muy bueno, cortito, totalmente recomendado. Y miren qué bonito. Sé manejar a mis hijos, pensé. Basta con que me dejen un poco en paz. ¿Acaso un asistente social hubiera pensado en eso? ¿Le hubiera hecho subir 6 pisos a un niño de 5 años hablándole de caracolas? Por supuesto que no. No se le hubiera ocurrido. Ni siquiera aparecen sus cuestionarios. ¿Le hablan de caracolas a sus hijos? ¿Todos los días? ¿Una vez al año? ¿Nunca? Pues bien, estoy segura que muchas responden nunca. Y sin embargo dicen que son buenas madres. Y todo porque en vez de llegar a la escuela a las 6 de la tarde se presentan con la merienda a las 4:25. Este pequeño pasaje lo encuentro muy bello, ¿no? Porque creo que es interesante lo que podemos abarcar a través de una anamnesis, ¿no? Pero también cómo la mirada de una madre o de un padre también nos permite entrar a la subjetividad de este niño o de esta niña, ¿no? Eso yo creo que es importante como pensar nuestras prácticas, digamos, porque en salud, porque cada pregunta que hacemos suponemos también un ideal de cura o un ideal de cómo debiese ser una relación, ¿verdad? Como que cuando uno pregunta, Sí, claro. sí, devela algo de lo que uno piensa que es correcto, ¿no? Entonces, qué bueno ir pensando nuestras prácticas con relación a eso, como qué pensamos que es una buena maternidad, qué pensamos que es el ideal, cuáles son nuestros propios sesgos al respecto, ¿no? Sobre todo nosotras que hemos trabajado en contextos psiquiátricos, Sí, claro. donde creo que más se necesita una mirada subjetivante, ¿no? Me pasa como el tema del poder, como pienso, figura de poder, tú de salud, como que tienes el poder de decirle a un otro, esto está bien, esto está mal, y el otro ni siquiera lo va a poner en duda, ¿no? Como esta sensación de que, bueno, si me lo dijo el doctor, me lo dijo la enfermera, me lo dijo la trabajadora social, es porque es cierto. Entonces como que también esto de que uno, de una manera u otra, viene a este encuentro con esta madre en los equipos de salud, igual como con un prejuicio preestablecido de lo que debiese ser, pues, y cómo eso te juega como en contra a veces, cuando tú no lo tienes como bien identificado, y puedes generar un juicio de valor que al otro le va a generar una problemática aún mayor. Eso pasa mucho, sobre todo en nosotros que trabajamos en contexto psiquiátrico, como esto de las malas madres, pero como tengo un trastorno psiquiátrico, entonces no lo puedo hacer bien, entonces como que voy a cuidar mal a mi hijo, es que a mi hijo le va a pasar lo mismo que a mí, es que no...
un montón de cosas que nosotras hemos visto probablemente en la clínica, de que no se sustentan en nada más que prejuicios que un otro instaló y que yo interioricé como propios. Entonces, como ahí el cuidado que tenemos que tener como equipo. Yo sé, André, lo hemos hablado en otro capítulo. O sea, yo creo ahí que es muy bonito como lo que planteas de poder como evaluarse, como mirarse a sí mismo. Yo creo que siempre va por ahí también el proceso de quienes, ideal de todo ser humano, pero de quienes van acompañando en estas temáticas y como ser consciente de cuáles son nuestras creencias, pues cuáles son nuestros juicios, nuestros prejuicios, qué estamos pensando respecto a nosotras también frente a la maternidad, cómo nos podemos como ir deconstruyendo y cómo podemos ir también mirando como los factores. Y más allá de solo como lo social, como esto mismo que tú decías, como cómo puede significar ese niño, esa niña, la actividad, cómo lo puede significar también la mamá. Compartir, quizás uno también puede posicionarse de cómo lo significo yo, pero qué piensas tú, cómo lo ves, que son como posturas súper distintas que invitan a la reflexión, como antes de imponer. Yo aquí así, muy cortito con lo que pensaste, me recordé cuando era chica, pues era una práctica de universidad. Y como que también pues, uno ve al niño, también lo pienso de esta separación que tú dices, y ya decíamos, ya tiene dificultades, por ejemplo, un retraso en el desarrollo psicomotor, ya súper clínico. Entonces una ahí como terapeuta ya pensando todas las cosas, con poca integración de todo lo demás, ya cómo trabajamos ese retraso en el desarrollo psicomotor. Y se te ocurren buenísimas ideas, po. Pero por ejemplo yo ahí me acuerdo que la terapeuta me dice, y la trabajadora social, me dice... pero nunca miraste a la mamá. O sea, como, yo creo que me diste como estas cosas están excelentes, me dijo. Son maravillosas. Pero tú pensaste en esa mamá, pensaste en el tiempo, pensaste en lo que tiene que hacer, pensaste, no sé, en el trabajo, en el contexto. Y una así como... hermoso, pues hermoso. O sea, y en el momento es como, no me lo tomé para nada mal, porque fue como, sí, pues yo pensé en todo lo que implicaba como la evaluación, como, y contexto, como casa, sí, obviamente familia, pero no como el nivel de profundidad, de como esta subjetividad como tan potente de lo que podía implicar. Entonces ahí fue como, eso está maravilloso, pero hay todo un mundo que poder mirar como más en profundidad. Oye, André, ¿cachai que...? Ah, no, disculpa, dale. No, dale. No, es que te escuchaba y me acordaba de otro libro de una canadiense, quizá la pronuncio mal, es como Rivka Galchen, que se llama Pequeñas Labores. Y ahí es como un diario de vida, por así decirlo, como de su maternidad y de su hijita y qué sé yo. Entonces ella dice, por ejemplo, a una descripción más realista de un bebé, por ejemplo, nació después de 7 horas de parto, de 3,5 kilos, mama cada 2 horas, sonríe a las 18 semanas, ¿no? Como toda la onda paparia. Agarra el objeto a las 12 semanas. La escritora dice, se le escapa casi todo. Como, qué bonito pensarlo así, ¿no? Como... Qué bello. Bueno, porque uno en verdad no piensa en eso, pues como en eso que decís tú. Yo creo que a mí igual me pasó en las prácticas, me ha pasado con madres que uno dice, ay, pero ¿cómo? Uno mismo a veces, ¿no? Sin querer, como que... Y después como que yo pienso, a ver, como de dónde me estoy parando yo para decir algo, sí. Como es un tema bien cuático, pero creo que la invisibilidad de las madres, sobre todo en ciertas etapas de los niños, es un tema en el que como país estamos al debe, bueno, como sociedad, como cultura, como mujeres, como hombres, como todos, creo que estamos al debe. Y yo creo que ahí, como, y en honor al tiempo también, como preguntarte, como qué consejos les darías a todos los que nos escuchan relacionados a el tema de como esta maternidad un poco más consciente, como de esta como dualidad, ¿no? Como de estos dos seres, ¿no? Que son un ser en algún momento y que de a poco van como tomando su propia independencia o su propia autonomía. Como quizás que podrías como contarles a quienes nos escuchan que a lo mejor están maternando o que están acompañando un proceso de maternar asociado a eso. Creo que, bueno, lo materno, la madre, en psicoanálisis es como una piedra como angular, ¿no? Como con el padre, ¿no? Ahí se forma el famoso triángulo edípico, ¿sí?
Pero cuando escuchamos, digamos, madres, maternidades, como un consejo, primero, no sé si es un consejo, pero a mí en lo personal, en mi propia maternidad, me ayudó mucho el psicoanálisis, mucho. Por ejemplo, comprender que, no sé si comprender, aceptar, que mi hijo me tiene que tener mala, se tiene que enojar conmigo, tiene que poder desplegar también su hostilidad hacia mí. La importancia, por ejemplo, de que aprenda a mentir. Suenan cuestiones súper contraintuitivas las que estoy diciendo. Es como, ¿por qué querréis que tu hijo te mintiera? ¿Por qué querréis que tu hijo se enoje contigo? Pero en ambos movimientos hay cosas que están pasando que son importantes digamos, en cómo se despliega el psiquismo. Como hay algo, por ejemplo, de la mentira que te permite generar una dimensión de lo íntimo, de lo público y de lo interno, y cómo eso circula, ¿no? Después la vida con otros. Que tu hijo se puede enojar contigo, ¿verdad? Y se puede molestar, que pueda desplegar hostilidad. En algún punto la hostilidad tiene la posibilidad de establecer una distancia donde tu hijo o tu hija puede decir, ok, voy a intentar como, ¿qué es lo que yo quiero? Eso no lo quiero esto, ¿no? Que son como, digamos, indicios de subjetividad, ¿no? Como, entonces, yo creo que, claro, no sé si es un consejo, pero creo que el psicoanálisis nos permite tener, como, hacernos un poquito de nanay con ciertas cosas o comprender o acompañar ciertos procesos. Eso es lo primero. Leer psicoanálisis. No sé, pero encuentro a mí, me gusta y me... Creo que con respecto a las madres, ¿no? Ya sea desde la trinchera que nos toque, ya sea la clínica, ya sea la amiga, ya sea, ¿verdad? Como los afectos, ¿verdad? De que experimenta una madre son procesados, son tramitados por este yo materno, ¿no? El yo como una instancia psíquica, que es capaz de generar relatos, de generar ficciones. Y para acogerlos, ¿verdad? Para escucharlos, no hay que olvidar esta particularidad, ¿no? Que sería esta singularidad. Que primero, ¿quién los porta, no? Hay algo que también se trata mucho en la literatura, que es la ambivalencia que uno experimenta en la maternidad. No quiero hablar de la paternidad porque creo que a eso le compete a los hombres, como que son padres, contarnos sobre eso, pero en la maternidad hay mucha ambivalencia, ¿no? Es como quiero estar, quiero arrancar, ¿no? Como Claro. no soporto más, lo quiero tirar por la ventana, pero lo amo, ¿no? Es como... entonces, siempre es importante pensar como estos afectos que circulan, como más que enjuiciarlo, escucharlo, darle el estatuto a la posibilidad representacional que tienen los afectos que se despiertan en una madre, ¿no? Como, ¿cómo se te ocurre tirar a tu hijo? Oye, lo está fantaseando. No pasa Esa es nada. la fantasía, ¿no? Yo creo Claro. que las personas en general le tememos mucho a nuestra fantasía y olvidamos que la fantasía es la musculatura del aparato psíquico. Es importante poder fantasear, ¿no? De hecho, hay como cuando se dice que el perverso actúa lo que el neurótico piensa, ¿no? Claro. Es como que lo piensen, no va a hacer que pase. Exacto. Al revés, le va a poder permitir que esta hostilidad circule en espacios que no se pongan en juego en el cuerpo a cuerpo con tu hijo. Claro. Bueno, lo otro es preguntarse si esta madre ha contado con otros espacios para la tramitación de los afectos, ¿sí? Si tiene otros para hablarle, si tiene otros para ser escuchada, leída o pensada, ¿sí? Porque como bien dijo la Andre, es heavy cómo se piensa y se lee mucho al niño, y no es que dejemos de hacerlo, por supuesto, eso tiene una cualidad estructurante, digamos, este es un cuidado estructural, pero no dejemos de lado, ¿no? ¿Qué miradas más o bien menos subjetivantes le entregamos a una madre? Y también, como a propósito del dormir, ¿no? Como ustedes saben que creo que cuando uno se representa la maternidad, es muy como, ay, no vas a dormir nada. Que es cierto. Es cierto, ¿verdad? Es como pasaste largo carreteando, no sé, hasta las 7 de la mañana, multiplícalo por 3 años. Como, ¿verdad? Pero sin alcohol entre medio ni nada. O quizás sí, no tengo idea, ¿no? Pero, entonces, miren qué bonito. Esta es una frase de también la misma psicoanalista que le hablé. Como, digamos, una viñeta de una madre. Cuando me dormía, lo abandonaba un poco. Ninguna mujer debería dormirse antes. Debe dormirse al final, cuando ya todos duermen. Y algo de esta viñeta es muy linda porque ahí nos permite preguntarnos
como si hay alguien que haga dormir a la madre, o cómo se hace dormir a sí misma, o alguien está pensando en su sueño, ¿no? Es como, y yo creo que solo con el hecho de preguntarnos algo se habilita, porque cuando uno cuida, piensa. Entonces, con pensar al otro, ya hay algo del orden del cuidado que está echándose a andar, ¿no? Que era lo que, bueno, habíamos comentado hace un rato como de la importancia como de construir espacios de cuidado que también aborden a la madre. Oye, se nos hizo en nada el tiempo. No te creo. Sí. Se nos pasó. Ya, así que no importa. Pero Raiza, estás muy invitada nuevamente a seguir conversando con nosotras. Muchas gracias. Te agradecemos un montón esta visita y no sé, antes si quieres decir algo más para cerrar porque ya estamos ahí. Muchas gracias. Nada, que te quiero mucho y que gracias por motivarte a participar con esta reflexión, porque yo creo que es necesario que sean temáticas que se hablen y que resuenen en las personas también, y no solo en las madres, sino en quienes también estamos ahí acompañando, somos parte de la sociedad, para que empecemos también como a deconstruirnos con estos temas. Porque no seamos mamá, no somos parte también. Exacto. André, es que justo les quería decir eso, como ya basta como que solo de madres las madres. Sí, Sí. eso. Por supuesto que no madres pueden pensar en la maternidad como en las madres y las madres, o sea, Sí. digamos. Sí, eso, todos podemos ser como parte y acompañar también procesos. Yo creo que eso también es parte de lo que tenemos que ir mirando. Así que nada, agradecerte. Yo siento que me voy con muchísimas ahí reflexiones, y a quienes nos estén escuchando también pueden dejar sus preguntas, sus comentarios. Después, en algún futuro, estoy segura que vamos a compartir también las redes sociales de Raiza, que sé que en la literatura yo la sigo y todas las cosas que sube son maravillosas, así que eso. ¿Ya? Súper. Muchas gracias, se pasaron. De nada, un placer. Un abrazo a todos. Estén muy bien. Chao, Chao. chao.